tanto en cuanto a esas características particulares de lo que es el Evangelio. Además que nosotros procuremos buscar siempre, cuando vamos a estudiar el Evangelio o a considerar el Evangelio, tenemos que tener en cuenta y poner siempre el énfasis donde las Escrituras pone el énfasis, donde tenemos que poner el énfasis, y no donde las nuevas corrientes y las tendencias nos quieren enseñar dónde tenemos que poner el énfasis cuando hablamos acerca del Evangelio. Si tuviéramos que decir a nivel general dónde se pone hoy el énfasis en cuanto al Evangelio y la tarea de evangelizar, nosotros tendríamos que decir que es en el marketing, ¿verdad? Hoy se usa mucho el marketing para que nosotros podamos evangelizar, es decir, en hacer comités, en tener muchas estrategias. Nos gusta montar muchas conferencias donde se reúnan muchas personas para poder escuchar el mensaje que queremos dar, pero se buscan métodos, se buscan maneras, como en la búsqueda de las cosas que más atraiga a la gente. Cómo nosotros buscamos, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que anunciar, qué es lo que la gente más busca. Eso es lo que hace el marketing, ¿verdad? Cuando una empresa evalúa la consideración de la gente para sacar al mercado un producto, evalúa lo que la gente quiere. Se hacen encuestas y en base a eso se fabrica un producto o se presenta un producto. Y hoy en día parece ser igual. Parece que nosotros miramos a ver qué es lo que la gente necesita para luego ofrecerles a ellos un anuncio, un evangelio que sea acorde a sus necesidades, vamos a decirlo así. Y así se deja a un lado el contenido y una serie de elementos del evangelio en el que hoy nosotros estaremos tratando. Entonces, hermanos, siempre es bueno revisar un tema como este para mirar otra vez los fundamentos para que nosotros como creyentes, como familias, como iglesia, nosotros seamos realmente buenos siervos de Dios, para que usemos correctamente este instrumento de Dios que es el Evangelio para traer salvación a otras personas. Porque el Evangelio es para todos los hombres. El Evangelio es para todos los hombres, no importa su constitución, no importa su condición, no importa el estado en el que él está, el Evangelio es para todos los hombres. Y por encima de todo, el mensaje del Evangelio es tan verdadero, hermanos, en el siglo XXI como cuando Pablo escribió su carta a Timoteo desde una cárcel, allí en una prisión de Roma. Pablo conocía muy bien el Evangelio de Jesucristo y además él no se avergonzaba de las buenas nuevas, como tampoco lo hace el pueblo de Dios, o no debería hacer el pueblo de Dios en la actualidad. Vamos a dividir este tema, este contenido, en este capítulo 20, que nos es más fácil a nosotros a la hora de considerar en un capítulo u otro, capítulo 20, en 4 párrafos. El primer párrafo vamos a considerar la inauguración de la revelación del Evangelio. En el segundo párrafo estaremos hablando del único modo en que la revelación del Evangelio es dada. En el tercer párrafo, la causa única de la revelación del Evangelio. ¿Cuál es la causa por la cual Dios quiere revelar el Evangelio? Y en el párrafo último, cuarto, la efectividad de la revelación del Evangelio. Dado que ninguno de estos párrafos en sí mismo da una definición en sí mismo del Evangelio, vamos a hacerlo nosotros. Miremos entonces primero esto. Esta palabra evangelio, que ha sido cogida del griego y se dejó sin traducir, esta palabra se dejó sin traducir, no se tradujo en la Biblia sino que siempre quedó como esa palabra evangelio, quiere decir en esa lengua literalmente mensaje de lo bueno. Eso es lo literal, mensaje de lo bueno. Nosotros lo conocemos más como buenas nuevas o buenas noticias, pero literalmente quiere decir esta palabra, mensaje de lo bueno, y que además ha sido usado para llamar a los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento. Pero sabemos que es una palabra común en el Nuevo Testamento y aparece unas 106 veces en el Nuevo Testamento. 106 veces. Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, por dar algunos ejemplos. Hechos capítulo 8, versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 35,
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 40, Felipe empero se halló en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estas fueron las primeras veces que aparece esta palabra en el libro de Hechos y se menciona cuando los discípulos son esparcidos, estas palabras se mencionan en el momento en que ellos son esparcidos fuera de Jerusalén anunciando la palabra de Dios y se lo llama el evangelio. Esta palabra es un término que se usaba militarmente en el pasado. Cuando seguramente habrás escuchado contar la historia que cuando el ejército de un pueblo iba a la guerra, el pueblo se quedaba, la mayoría del pueblo quedaba, iban los soldados a pelear. Y estos no tenían internet ni WhatsApp para poder saber cómo iba la batalla. Entonces tenía que venir un anunciante a comunicar el resultado de la batalla o la condición de la batalla. Ese mensaje se le llamaba el evangelio. Cuando era traída el mensaje de victoria, cuando el pueblo había sido beneficiado independientemente de lo que habían hecho los soldados a favor de ellos, es decir, la victoria. Ellos entendían que ese que venía, ese mensajero, venía a traer las noticias que su ejército había vencido el enemigo. Pero fíjense que ellos no habían hecho nada para eso, sino que la victoria era de otro y ellos eran objetos de esa victoria. Y ese evangelio, esa buena noticia, o como dice la traducción, ese mensaje de lo bueno, era traído por ese mensajero al pueblo para que ellos supieran que había victoria. Había victoria. Pero podríamos decir que cuando aquí vamos a hablar del evangelio, nos referimos y estaremos hablando de lo siguiente. Estaremos hablando de la buena noticia que proclama y anuncia la persona y la obra de Cristo a favor del hombre esclavizado en el pecado. Ese es el énfasis que la Biblia quiere hacer cuando se refiere a la palabra evangelio. Es la buena noticia que proclama y anuncia la persona y la obra de Cristo en favor del hombre esclavizado en el pecado. Vamos a leer este primer párrafo, lo que dice. Capítulo 20, el Evangelio y del alcance de su gracia. Dice así el punto número 1. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. Este punto número 1 nos habla de la inauguración de la revelación del Evangelio. La inauguración de la revelación del Evangelio. Miramos estos tres encabezados dentro de este párrafo en torno al pasaje de Génesis capítulo 3 versículo 15 que dice, otra traducción, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando la confesión habla aquí del pacto de obras, tenemos que entender que está hablando del pacto de creación. El pacto de obras es el pacto de creación, esto es, las condiciones de la relación que había entre Dios y el hombre que había sido creado sin pecado. Ese es el pacto de obras, es el pacto de creación, la ley interior grabada en sus corazones y la ley particular de no comer del árbol del bien y del mal. En eso consistía ese pacto de creación, ese pacto de obras. Dios puso su ley en su corazón, ellos entendían esa ley, obedecían a la perfección y había un mandato verbal de parte de Dios que era no comer de tal árbol. El pacto de creación, Dios lo crea y entra en este pacto juntamente con ellos. ¿Cuándo fue revelado por primera vez el Evangelio? Aquí está el pacto de gracia, el pacto de creación, pero ¿cuándo fue revelado por primera vez el Evangelio? Y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos bien asentado, porque hay cierta confusión hoy en día, si no en muy pocos, que piensan que el Evangelio es algo que apareció recién en el Nuevo Testamento.
que es algo que se proclamó por primera vez de los labios de Jesucristo, que fue a partir de ahí en adelante que se empezó a proclamar el Evangelio y que fue a partir de ahí en adelante que la gente comenzó a ser salva por medio de ese Evangelio. Mucha gente cree eso. Y dicen que antes de Cristo no había tal cosa como el Evangelio. Y la gente tenía que salvarse de otra forma en el Antiguo Testamento, por otros medios. Desde luego la palabra evangelio no aparece, hermanos, en el Antiguo Testamento. Esta palabra no se registra en ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Solo se usa en el Nuevo Testamento, pero los mismos autores del Nuevo Testamento nos dicen que en el Antiguo Testamento se predicaba y anunciaba el evangelio así con estas palabras. En Romanos capítulo 10, versículo 16, dice Pablo: mas no todos obedecen el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que está haciendo Pablo acá es decir, el evangelio que nosotros anunciamos, no todo el mundo lo obedece. De la misma manera que Isaías anunció el evangelio en el pasado y sucedía lo mismo. ¿Quién creerá en nuestro anuncio?, decía Isaías. Aquí Pablo está comparando el mensaje de él con el mensaje de Isaías como el mismo mensaje, el mismo anuncio. Isaías mismo estuvo anunciando el Evangelio, pero aquí en Génesis 3:15 está bien claro cuando fue por primera vez que éste apareció, y es por eso que se suele llamar en este texto de Génesis 3:15 el protoevangelio. El protoevangelio significa el primer evangelio, eso es lo que significa proto. Aunque algunos afirman, hermanos, que el evangelio es anunciado aún antes de Génesis 3:15. ¿En dónde? En Génesis 3, versículo 8 y versículo 9. No de forma verbal, pero fíjense cómo sí, de alguna forma ha sido anunciado. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí está Dios, después que el hombre peca, descendiendo a buscar al pecador. Aquí está Dios por primera vez descendiendo a buscar el pecador. Ya estaba anunciado sin palabras que en el futuro Dios haría exactamente eso en la persona de su Hijo Jesucristo, descendiendo a buscar lo que se había perdido. Ya en ese acto de Dios ya estaba siendo anunciado el Evangelio. Ya Dios estaba descendiendo a buscar al que se había perdido. Fue Dios el primero que anunció estas buenas nuevas. Fue Dios. Y lo hizo precisamente cuando el hombre la necesitó. Fíjense qué importante es esto. En el momento que el hombre necesitó, fue en el momento que Dios anunció este evangelio. Cuando éste cayó en el pecado, y no antes. Y no antes, sino solo cuando la necesitó oír. Cuando él tenía sobre sí la sentencia de muerte por haber comido del árbol prohibido. Es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta para que sepamos de forma segura que Dios nunca ha salvado al hombre de ninguna otra forma, sino siempre de la misma, por medio de la fe en el Evangelio. Tenemos que grabarnos, hermanos, bien en nuestras mentes que nunca ha sido rescatado un solo pecador de otra forma que no fuera por la fe en el Evangelio, ni será tampoco rescatado ningún hombre de otra manera. Es solo por el medio de la fe en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio. Lo que sí ha sucedido es que a lo largo de la historia el Evangelio ha ido creciendo en intensidad en cuanto a la revelación de Cristo que éste contenía. Nosotros hemos estudiado esto ya, que desde la caída del hombre en el pecado, Dios ha ido revelando progresivamente el Evangelio a lo largo de la historia, hasta ser revelado de manera completa en la persona y en la misma obra de Cristo en su tiempo. Fue progresivo, pero siempre ha sido el mismo Evangelio. Nadie se ha salvado en el Antiguo Testamento de ninguna otra manera. Nunca ha sido por medio de las obras. Jamás. Romanos capítulo 3, versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano. Adán y Eva eran un ser humano. No podrán ser justificados por ninguna obra de la ley. Y esto se refiere a cualquier época, a cualquier etapa de la historia del hombre, en cualquier momento.
Así es necesario ver que el Evangelio ya fue anunciado desde el momento mismo de la caída de Adán y Eva, para que sepamos que Dios ha salvado y salvará siempre de la misma manera revelada por medio del Evangelio. ¿De qué forma el Evangelio fue revelado? Fue revelado en el principio, fue revelado por medio de Dios. ¿De qué forma fue revelado? Sigamos mirando en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos cómo desde el mismo principio el Evangelio tiene las mismas características que siempre. Ha sido revelado de la misma manera que es revelado hoy en día. Tiene las mismas características, no ha cambiado. Ha sido revelado progresivamente, pero no ha cambiado. Es el mismo. En su contenido, este es una promesa hecha por Dios con respecto a Jesucristo. Grábate eso. El Evangelio es una promesa hecha de parte de Dios con respecto a Jesucristo. Ese es el contenido principal del Evangelio. Y no ha cambiado desde allí. Es una promesa de Dios, contenida ahí en este mensaje con respecto a Jesucristo. El propósito de esa promesa que contiene el Evangelio es llamar a los que serían salvos por Él. El propósito, repito, de esa promesa que contiene el Evangelio es llamar a los que serían salvados. El propósito de esa promesa que contiene el Evangelio se refiere al llamamiento interior, porque así, por la promesa que contiene el Evangelio, es que despertaría y plantaría la fe en los corazones de esos que serían salvos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios utiliza el Evangelio para llamar a los que son suyos, para darle sus promesas a los que son suyos desde la eternidad. ¿Se entiende, hermanos? El Evangelio contiene una promesa. Esa promesa debe ser recibida. Y Dios proclama el Evangelio anunciando esa promesa a aquellos que serán salvos, a aquellos que son escogidos. El propósito es llamar a esos que son escogidos. Es esa promesa contenida del Evangelio. ¿Cuál es la promesa contenida del Evangelio? Es la promesa de un Salvador. La promesa contenida en el Evangelio de parte de Dios es la promesa de un Salvador que perdonaría todos sus pecados contra Dios. La promesa que vendría alguien que solucionaría una vez por todas el problema del pecado, el problema de la condenación, el problema de la enemistad con Dios y el juez y creador. Esa promesa que contiene el Evangelio es precisamente lo que produce la fe en los corazones de los oyentes, y solo es por esa fe que se recibe y se llega a creer en Cristo para salvación. Pero qué problema cuando nosotros oímos a predicadores que, sin primero desarrollar el contenido de la promesa que está dentro del Evangelio, les pide a sus oyentes que simplemente se decidan. Simplemente que hagan una oración. Simplemente que tomen una decisión por Cristo, como si la fe fuera el producto de la presión para una decisión. No. Vemos cómo Dios predicó aquí el Evangelio. Dios dio la promesa de Cristo. ¿Ven? Dios no anunció la cruz a Adán. Dios no anunció sus sufrimientos. Dios no anunció más nada sino la promesa, que vendría uno a solucionar sus problemas. Esa es la promesa del Evangelio. Y es la misma que se anuncia hoy en día. La misma. La misma. Pero alguno podría preguntarse, ¿qué llegaron a entender Adán y Eva acerca del mensaje del Evangelio que les fue dado a ellos? Y para esto nosotros tendríamos que trasladarnos ahí para ver qué cantidad de luz les dio Dios con esa promesa, y nosotros podríamos afirmar con seguridad que lo que ellos entendieron acerca del Evangelio es esencialmente lo que siempre ha contenido el Evangelio. ¿Y qué es eso? Que la salvación sería por la soberana y sola gracia inmerecida de Dios. Ellos sabían eso. Ellos comprendían eso. Ellos sabían el mandamiento de Dios,
sabían también que lo habían desobedecido. Ellos sabían también la sentencia de muerte que había caído sobre ellos. Adán había pecado contra Dios. Dios no tenía sino que mantener la justa condenación que había anunciado, pero en lugar de eso, Dios viene y saca a la luz tremenda promesa. De forma que Dios ahí en Génesis 3:15 no les da un mandamiento a ellos. No viene Dios con otro mandamiento, sino que les afirma una predicción en forma de promesa donde les anuncia la salvación sobre el enemigo que les venció a ellos. Ellos entendieron que la salvación era solamente por la fe. Ellos no iban a ver nada. Dios no le iba a mostrar a ellos nada. Nada. Pero lo que les prometió Dios, la única forma de tomarlo era por la fe. Era por la fe. Ya no podían hacer más nada. Ellos habían pecado contra Dios. Su única esperanza era creer lo que Dios había dicho, la promesa que Dios había dado a ellos. Es la única esperanza que tenían ellos. Creer en la promesa de Dios. No había lugar para algo como, mira, si tú no nos das una señal, si no haces un milagro para que te creamos, ¿qué señal tú haces para que te creamos? No, esas no fueron las palabras de Adán y Eva. Ellos no iban a ver absolutamente nada de parte de Dios. Habían pecado contra Dios y su única esperanza era creer lo que Dios había dicho, la promesa que Dios había dado. Era solamente por la fe o moriría. O moriría. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. Está claro, ¿verdad? Para recibir la promesa hay que tener fe. Hay que tener fe. Ellos conocieron también que esa salvación que Dios les anunciaba por el protoevangelio sería por medio de un redentor. No sería por medio de algo que ellos tenían que hacer. Era por medio de alguien externo a ellos. Era por medio de un salvador, de un redentor que tendría naturaleza humana. Dios se lo dijo en la promesa, sería la simiente de la mujer y vencería a la simiente de la serpiente. Ellos sabían que era por medio de un hombre como ellos. Así que resumiendo, hermanos, vemos claramente en la Biblia, guiados aquí por este párrafo número 1 de nuestra confesión de fe, que la inauguración de la revelación del Evangelio fue inmediatamente después de la caída y no antes, sino cuando el hombre la necesitó y fue Dios quien la anuncia en ese protoevangelio, en ese primero evangelio. Y no es Jesucristo por primera vez quien lo anuncia al comienzo de su ministerio, y que también el evangelio del Nuevo Testamento es el mismo evangelio del Antiguo Testamento, y la manera de apropiarse de la promesa contenida en el evangelio es y será siempre del mismo modo, por medio de la fe. Vamos a leer este párrafo número 2 que dice: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Tampoco las obras de la creación o la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general u oscura, mucho menos hacen que los hombres, destituidos de la revelación de Él por la promesa o evangelio, sean capacitados así para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. El único modo en que la revelación, es el título de este segundo párrafo, el único modo en que la revelación del Evangelio es dado. ¿Cuál es el único modo? En este párrafo se nos da la explicación de por qué para dar este Evangelio tuvo que haber una revelación extra y especial. ¿Cuál es la afirmación de esta necesidad? ¿Por qué Dios tuvo que dar una revelación especial por medio del Evangelio? Dios, por medio de la creación y por la obra de la creación, ha dado a conocer muchas cosas acerca de sí mismo, ¿verdad? Nosotros podemos ver la sabiduría de Dios en la creación
Podemos ver el poder de Dios, podemos ver la bondad, la generosidad de Dios, pero ninguna de esta manera, esta creación manifiesta la salvación dada por Jesucristo. Esta salvación por medio de Jesucristo es revelada únicamente por el medio de la palabra de Dios. Es solo en la palabra de Dios que está contenido esta revelación especial. Nadie puede llegar a saber nada de las promesas contenidas en el Evangelio mirando las cosas creadas, mirando la revelación natural. Porque dice ahí en la confesión que la creación ni siquiera nos la da de manera oscura, ni siquiera de manera velada, no está. Pero sí hay una revelación natural, sí hay una revelación natural de parte de Dios. ¿Qué es la revelación natural? La revelación natural es la que Dios ha dado y comunica a todo ser humano, sea cual sea este ser humano, haya nacido en la época que haya nacido, de la creencia que sea, con la actitud que fuera, del país que sea, de la cultura que sea, todo ser humano tiene en sí la revelación natural de Dios, por cuanto es criatura creada a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es esa revelación natural? Es la revelación de la existencia de un Dios. Todo hombre sabe que Dios existe. Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. También lo enseña Génesis 1:31, Salmo 19 del 1 al 6, Hechos 14:16, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 2, capítulo 14, nos muestra estos textos y muchos otros, cómo Dios ha dejado claro a todo ser humano de toda época una serie de cosas en cuanto a Él mismo, en cuanto a su poder, en cuanto a su deidad, en cuanto al pecado también del hombre. El Salmo 19, versículo 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hay un lenguaje sin palabras, dice aquí el salmista, que aunque sin oír la voz de Dios, Dios habla hasta los extremos del mundo por medio de sus obras, por medio de su creación. De ninguna manera Dios se ha dejado en sí mismo sin testimonio. De modo, hermanos, que todas las naciones, todas las gentes, aunque andaban por sus propios caminos, tenían el testimonio dado por Dios. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 16, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha mostrado su bondad durante los siglos por medio de su creación, dando sustento, dando alegría al corazón y dando para las necesidades del hombre. Incluso dentro de nosotros mismos tenemos la ley de Dios grabada, puesta en nuestros corazones, que da testimonio de Dios. Pero démonos cuenta de dos puntos importantes en cuanto a toda esta revelación natural de parte de Dios. Primero, no menciona nada de un Salvador. Esta revelación natural no menciona nada acerca de un Salvador. De ninguna forma, ninguno de los que quedan con esta revelación natural de Dios conocerán que hay un Salvador, ni tampoco una promesa. Y en segundo lugar, esta revelación natural de Dios lo que hace simplemente es dejar al hombre sin excusa ninguna delante de Dios por su pecado. Eso es lo que hace. Es por eso que, aparte de esta revelación natural de Dios, nosotros necesitamos la especial revelación del Evangelio que contiene la promesa de un Redentor. Lo necesitamos. Es solo por el Evangelio que se manifiesta el poder de Dios para salvar. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio engendra y produce la fe en aquel que cree. Solamente el Evangelio produce tal cosa. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta revelación especial del Evangelio es la que Dios nos ha contenido y dado a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, este Evangelio solamente está en la palabra de Dios. Es allí. ¿Qué implicaciones sacamos de esta necesidad entonces? Si la revelación natural no puede de ninguna manera ser suficiente para la salvación de nadie,
deducimos que solamente de entre aquellos que oyen el Evangelio de la promesa de Jesucristo, solamente de entre esos estarán aquellos llamados para ser salvados. ¿Verdad? Solamente aquellos que están escuchando, de entre esos que escuchan, solamente de entre esos serán llamados aquellos que serán salvos. El testimonio que Dios da por la luz de la creación o por la ley grabada en los corazones solo deja al hombre sin excusa delante de Dios. Concluimos entonces que la única forma, la única posibilidad que nos enseñan las Escrituras que hay para que alguno pueda ser salvo es que a éste se le envíe el anuncio de la promesa del Evangelio. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán? Es la pregunta. En aquel es Cristo, de quien no han oído. Necesitan oír para poder creer. Porque si no oyen, si no hay un mensaje, no creerán. Esos que nunca han creído no tendrán forma alguna de salvación, sino que quedarán en sus pecados, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Cuál es la implicación para nosotros, hermanos, de esto? Esto nos habla de la tarea que hay sobre nosotros como cristianos y como iglesia de proclamar y de dar testimonio de este Evangelio, de la necesidad real que tienen los hombres de saber, de conocer acerca del amor de Dios, de que en Cristo se les promete el perdón de todos sus pecados si creen en la promesa de Dios para salvación de sus almas. Ese peso cae sobre tu hombro y sobre el mío. Esa necesidad que tienen los hombres, que para salvarse necesitan oír el Evangelio, cae sobre ti y sobre mí. Cae sobre su iglesia, que tiene las llaves del reino, que es el Evangelio. Estamos llamados a cumplir la orden dada por nuestro Señor antes de ser recibido arriba. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y anunciad, id y predicad. Ya decía Pablo, ay de mí si no anuncie, o si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. O el mismo testimonio de Jesús que dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para anunciar el Evangelio. Leemos en el párrafo 3, hermanos, lo siguiente. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintas partes, con la adición de promesas y preceptos para la obediencia requerida en aquel, en cuanto a las naciones y personas a quienes es concedido, es meramente por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna referida al buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por tanto, en todas las épocas la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en cuanto a su extensión o restricción con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. La causa única de la revelación del Evangelio, párrafo número 3. A pesar de considerar ya en el párrafo 1 el alcance y el impacto de la salvación que ha hecho el Evangelio, al ver también la responsabilidad que cae sobre los hombros de la iglesia, sobre los hombros de aquellos que han sido ya salvados, como confirmamos en el párrafo anterior. Pero este párrafo, hermanos, nos lleva a considerar esto desde la causa central de esta revelación del Evangelio. Es decir, nos lleva a que lo consideremos desde la historia, cómo este Evangelio se ha extendido por todas las naciones a lo largo de todos los siglos, desde nuestros días. El Evangelio de la salvación de Jesucristo llegó a Europa
a Europa recién en el primer siglo de nuestra era. Es decir, en el principio. Pero en África, hermanos, en África no llegó sino hasta el siglo XVII o XIX. En Europa, en el primer siglo, el Evangelio ya se había extendido a Europa. Pero en África recién llegó en el siglo XVII, 17 siglos después. O en América empezó a llegar el Evangelio a partir del siglo XVI. ¿A qué se debe esta distribución del Evangelio que haya sido de esta manera en todos los siglos? ¿A qué se debe esto? O les hago una pregunta más tremenda todavía. ¿Por qué será que tantos pueblos y tribus estarán todavía hoy sin la luz del Evangelio, ya estando en el siglo XXI? ¿Por qué? ¿A qué se debe la distribución del Evangelio de esta forma? Y la respuesta es: los distintos lugares y tiempos donde el Evangelio ha hecho su obra de salvación a lo largo de la historia se debe pura y exclusivamente a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios. Eso quiere decir que de forma independiente y libre, Dios ha otorgado la luz del Evangelio para salvación de los hombres según Él ha querido. ¿Y cuál es la razón? La razón reside en Él mismo. Reside solo en Él. ¿Y qué implicaciones sacamos de esta afirmación? La implicación es, hermanos, que el Evangelio no se ha extendido por esas naciones en esos tiempos concretos debido a las habilidades naturales o condiciones de esos hombres y pueblos que oyen el Evangelio. No dependió de los hombres, no dependió de sus capacidades para oír bien o mal o que les llegara o no el Evangelio. No, esas no fueron las causas, sino solo Dios quien determina esto. Es decir, el Evangelio no llegó a Europa antes que a África porque los europeos fueran mejores que los africanos o fueran más civilizados que los africanos. Ni tampoco, hermanos, que los americanos fueran mejores que las tribus que aún no tenían el Evangelio. No es que están más dispuestos para el Evangelio unos que otros, o son más merecedores del Evangelio unos que otros, no. ¿Por qué? Porque ya hemos acusado, como dijo Pablo, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado y no hay justo ni aún uno. Es Dios quien en su soberanía y misericordia ha distribuido la revelación del Evangelio y todos sus beneficios según su beneplácito. Dios no tenía la obligación de dar y revelar este Evangelio a nadie, porque nadie es digno de este Evangelio. Nadie lo merece, nadie ha pagado a Dios el precio por el Evangelio. Al contrario, sino que este es un acto de misericordia de Dios al pecador. El Evangelio contiene las riquezas y los tesoros para el ser humano que ninguno de nosotros merece de ninguna manera, ni tiene tampoco derecho de poseerlo. Nadie merece haber nacido en un país o nadie merece haber nacido en el seno de una familia bendecida por el Evangelio. Eso no lo escoge la decisión humana, sino la providencia de Dios. Es un asunto suyo. Veamos algunos pasajes rápidamente de ejemplos bíblicos donde esto se deduce. En el Salmo 147, versículos 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. El tiempo de Israel, el tiempo de la revelación al pueblo de Israel, era para Israel. Y Dios no le dio a las demás naciones este privilegio. No se los dio. Este pasaje nos deja ver que en un tiempo solo los judíos eran los exclusivos beneficiados de las riquezas de Dios por medio del Evangelio. Y eso es precisamente, hermanos, lo que enfatiza Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La revelación dada por Dios es distribuida por Él soberanamente también en el tiempo. Es exclusiva a quién y es exclusiva a Dios en el tiempo. En aquel tiempo estabais vosotros
sin Cristo. Pero ahora, en Hechos 16, versículos 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Tampoco allí. Allí no. Allí la palabra de Dios no será predicada, decía el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios cortando el camino de estos predicadores, en donde habían ellos un ardiente, un fervor por predicar en todos lados, pero Dios les cortaba el paso. No, allí no. Allí sí, pero allí no. Soberanamente. Y ellos entendieron esto, dando a entender, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciara el Evangelio. Como Dios, al dirigir a sus voceros, estaba diciendo qué pueblos y qué tiempos eran los que permanecían en las tinieblas y cuándo era el momento de que empezara a brillar la luz del Evangelio en otro lugar. En Mateo capítulo 4, versículo 12 a 16 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en religión de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz del Evangelio fue enviada en ese momento a esas ciudades de Capernaum, a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero según Mateo 11 y 20, no a Tiro, ni en Sidón, ni en Sodoma. Fue donde Dios señaló, en el tiempo que Dios quiso. Conocemos la historia de Jonás, hermanos. Jonás 1:2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive. Allí cuando él ya hace este balance con Jonás acerca de su misericordia para con estas personas: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios tuvo misericordia de Nínive. La maldad de Nínive subió ante la presencia del Señor, y el Señor dijo: es hora de salvar a esa ciudad. No de juicio, es hora de salvar a esa ciudad. Y envió allí a Jonás, aún en contra de la voluntad de éste, lo llevó hasta allí, arrastrándolo, pero llegó enviado por Dios, y allí proclamó él el mensaje del Evangelio para la salvación de estas personas. Había muchas ciudades y muchos reinos en aquel entonces por el mundo, y todos estaban igualmente sumidos en las mismas tinieblas y en los mismos pecados de condenación que Nínive. Pero Dios solo envió profeta a Nínive para salvar a esa ciudad, no porque esa ciudad fuese mejor, sino por su soberana y buena voluntad. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Era Dios quien enviaba el mensaje de salvación, y era Dios quien abría la puerta de la fe para que otros entraran a la salvación. Por último, vamos a leer rápidamente el capítulo 4, el párrafo 4, perdón. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, sin embargo, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesario una obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en todo el alma, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. La efectividad de la revelación del Evangelio. Este párrafo aborda
Otro tema que trata de aclararnos correctamente el Evangelio con referencia a su eficacia. Recordar cómo al principio aclaramos que el Evangelio era, la definición que dimos acerca del Evangelio, es la buena noticia que proclama y anuncia la promesa y la obra de Cristo en favor del hombre que está esclavizado en el pecado. El Evangelio es el medio externo que Dios usa. Es un medio externo. Este Evangelio es lo que oye el oído o lo que lee la vista. Es un medio externo, lo que pronuncia y anuncia el que lo predica. Pero es el único medio externo dado por Dios que da a conocer a Cristo y la gracia salvadora a los hombres. Y este Evangelio es completamente adecuado para ese fin. Es adecuado por cuanto ha sido designado y puesto por Dios para esto mismo. Y no hay otro medio, no hay sabiduría en todo el universo que pueda hacer la función del Evangelio. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los de Corinto, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otro Evangelio, y este es el único y el adecuado. Y por eso que aquellos que son enviados para proclamar el Evangelio, este mensaje no es otro sino el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo se maravilló que en un momento de la vida de los Gálatas ellos habían abandonado tan pronto el Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay otro. No hay otro. Hemos dicho que el Evangelio es un mensaje externo, pero necesitamos la obra del Espíritu en ese mensaje, la necesidad del Espíritu Santo. El hombre necesita de esta revelación especial. Él necesita conocer que es pecador, que ha quebrantado la ley de Dios, que está irremisiblemente perdido. Él necesita saber que necesita un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, que vino y realizó una redención completa y perfecta para el pecador. Pero solamente esto, solamente que él escuche esto, no puede regenerar ni vivificar, porque el hombre está muerto y ciego, y él por sí solo no puede coger este Evangelio y aplicárselo a sí mismo. Él no puede hacer eso. Él necesita al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Si no, el Evangelio será solo cuestión de palabras para el que oye. Solo palabras. Como que no entiende el lenguaje. Es como si viniera un extranjero y aquí estamos nosotros hablando un lenguaje que él no entiende. Eso no tendrá significado alguno para él. Si no está la intervención del Espíritu Santo, es solo ruido. Él no entiende el lenguaje. No lo entenderá jamás. El Evangelio no tiene significado ni validez para él. Él necesita entender el mensaje. Él necesita oídos para poder oír. Él necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algunos pastores de oveja en el pasado marcaban a sus ovejas con un corte de cuchillo en su oreja para hacer así una marca de propiedad que les pertenecía a ellos. Con un cuchillo les marcaba la oreja. El predicador Charles Spurgeon solía indicar que los creyentes tenían una marca en su oreja. Tenían una marca en su oreja, pero a lo que se estaba refiriendo Spurgeon no era una marca de propiedad, era a las marcas de Jesús cuando dijo, mis ovejas me oyen mi voz. Oyen mi voz.
Hay dos palabras en griego que se emplean para oír. Y es interesante notar que la que aquí se utiliza significa no simplemente oír un sonido. Cuando Cristo dijo, mis ovejas oyen, esa palabra no está hablando simplemente de oír un sonido, sino de oír y entender. Oír y entender, es decir, oír con entendimiento. Y esta es una ilustración perfecta de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en la vida de un pecador por medio del Evangelio. Este comienza a oír, porque mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo. Cuando el Evangelio era solo cuestión de palabras, era solo expresiones como ven a Cristo, confía en Cristo, necesitas de Cristo, eso eran solamente palabras. Eran solamente palabras, no significaban nada para él. Pero después, de repente, el Evangelio comienza a tener significado. Cuando el predicador dice, ven a Cristo, ahora él sabe exactamente lo que significa eso. Cuando el predicador dice, confía tu alma al Señor Jesucristo, él sabe exactamente lo que significa hacer eso. Cuando él escucha que Cristo murió por tus pecados, eso es algo maravilloso para él. Es algo maravilloso para él. ¿Qué está sucediendo? Esta persona llega a ser una oveja. Y ahora ella entiende perfectamente el lenguaje del pastor. Lo entiende perfectamente y pasa a conocer y a oír correctamente su voz. ¿Qué pasó? El Evangelio comenzó a tener significado. El Evangelio comenzó a tener validez para esa persona. Porque el Espíritu de Dios le ha dado una nueva apreciación. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando esa voz antes solo representaba un sonido para ella, ahora es la voz más dulce que pudo oír jamás. Si el Espíritu Santo no obra, el precioso Evangelio de Cristo solo son palabras. Solo son palabras. Es por esto que el Evangelio es efectivo, no por lo que éste es solamente y por el mensaje que contiene, sino por cuanto el Espíritu Santo da vida para que resplandezca en nuestros corazones eso que es anunciado en el Evangelio. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios es soberano en cuanto a esta revelación especial del Evangelio. Es por eso que el Evangelio, para uno, es locura y para otros es poder de Dios. Porque es Dios quien obra poderosamente por medio de su Espíritu. Para uno es tropezadero, para uno es sin sentido, pero para los llamados, para aquellos sobre los cuales la obra y el Espíritu de Dios está presente, este Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes. Para otros será solo un sonido. Un sonido. ¿Cómo escuchas tú? ¿Oyes la voz del pastor? ¿O el Evangelio solamente es algo superficial, que tú lo sabes y lo conoces, pero no es algo que tú entiendes? ¿Cómo oyes? ¿Cómo oyes? Habíamos dicho en el Salmo 65, versículo 4, bienaventurado el que tú escogieras y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahí está el kit, cuando Dios obra poderosamente y escoge a ese por medio del anuncio del Evangelio, para sí. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.